Hola, gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a hablar de un momento que estremeció a millones y que puso a Manuel Mijares frente a una verdad que llevaba años en silencio. No es un rumor ni un escándalo. Es el inicio de una historia profundamente humana. Quédate, porque lo que vas a escuchar va mucho más allá de la música. Hace apenas unos instantes, una frase bastó para sacudir a México y a buena parte de América Latina. No fue un anuncio preparado ni una estrategia publicitaria. Fue una confesión directa, dicha sin adornos, con la voz contenida y la mirada cansada. Manuel Mijares, el mismo hombre que durante décadas fue sinónimo de elegancia, control y romanticismo, dejó de fingir fortaleza frente a las cámaras. Cuando dijo que ya no podía seguir actuando como si todo estuviera bien. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier titular. Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Miles de personas comenzaron a preguntarse qué estaba pasando realmente con el hombre que había acompañado sus vidas con canciones que hablaban de amor, resistencia y promesas eternas. No era una caída escandalosa. No había gritos ni reproches, solo una verdad dicha con una serenidad dolorosa que conmovió incluso a quienes creían conocerlo todo sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaba el ídolo, hablaba el ser humano. Y es que Manuel Mijares no es solo un cantante, es una presencia constante en la memoria emocional de varias generaciones. Su voz estuvo en despedidas, en reconciliaciones, en noches de soledad y en momentos en los que una canción era la única forma de seguir adelante. Por eso, cuando esa voz se quiebra, no se quiebra sola, arrastra con ella un país entero que aprendió a sentir a través de sus letras. Gracias por estar viendo este video. Si este contenido te acompaña y te aporta algo, suscríbete al canal para apoyarnos y darnos la motivación de seguir contando historias como esta. Lo que muchos no entendieron al principio es que no se trataba de una noticia aislada. No era una frase lanzada al azar ni una reacción impulsiva. Era el resultado de años de silencios acumulados, de una vida vivida bajo la exigencia constante de ser perfecto, de no fallar, de no mostrar debilidad. Detrás del traje impecable y la voz firme había un hombre que llevaba demasiado tiempo sosteniendo el peso de una imagen. Durante más de 4 décadas, Manuel Mijares fue visto como un referente de estabilidad. Mientras otros artistas eran asociados al exceso o al conflicto, él representaba lo contrario. Disciplina, respeto, sobriedad y una entrega absoluta. Esa imagen, tan admirada como exigente, no dejaba espacio para el error ni para el cansancio emocional. Pero la fama tiene una cara que pocas veces se muestra. No es solo aplausos y luces. También es soledad, presión constante y la obligación de sonreír incluso cuando por dentro algo se rompe. Cada gira, cada entrevista, cada presentación impecable iba dejando huellas invisibles. Y aunque el público veía a un artista sólido, por dentro se estaba gestando una grieta silenciosa. En el momento de esa declaración, lo que más impactó no fueron las palabras exactas, sino la forma en que fueron dichas. No había dramatismo exagerado ni intención de provocar lástima. Había cansancio, honestidad y una necesidad urgente de dejar de actuar. Esa autenticidad fue lo que conectó de inmediato con la gente. Muchos pensaron en problemas de salud. Otros hablaron de una crisis personal o de un quiebre emocional acumulado. Pero más allá de las especulaciones, lo que quedó claro es que Manuel Mijares estaba mostrando algo que casi nunca se permite a los artistas de su talla: su vulnerabilidad. Esa escena marcó un antes y un después, no solo en la percepción pública de su figura, sino en la manera en que millones entendieron que incluso quienes parecen inquebrantables también cargan batallas internas. La imagen del soldado del amor adquirió un nuevo significado.
Ya no era solo el hombre que cantaba sobre resistir por amor, sino alguien que estaba resistiendo en la vida real. Y para comprender por qué ese momento fue tan poderoso, es necesario retroceder en el tiempo. Entender de dónde viene esa voz, cómo se formó ese carácter y qué historia personal se esconde detrás del artista que el mundo aprendió a admirar. Porque nada de lo que ocurrió fue casualidad. Todo comenzó muchos años antes, en una infancia sencilla, lejos de los reflectores, cuando Manuel Mijares todavía no sabía que su destino estaría marcado por la música y por el silencio que a veces la rodea. Para entender al hombre que hoy se permite hablar con el alma descubierta, hay que volver al inicio. A un tiempo en el que no existían escenarios ni titulares, cuando Manuel Mijares era solo un niño creciendo en un hogar común de la Ciudad de México. Nació el 7 de febrero de 1958, en una familia donde el trabajo, la disciplina y el respeto eran valores innegociables. No hubo lujos ni promesas de fama, solo una educación firme y una vida sencilla que marcaría profundamente su carácter. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad distinta. Mientras otros niños se perdían en juegos ruidosos, él encontraba refugio en la música que sonaba en casa. La radio, los discos y las voces de grandes intérpretes llenaban el ambiente y, sin saberlo, iban formando su mundo interior. Aquellas melodías no eran solo sonidos, eran compañía, eran una forma de sentirse comprendido. Su madre notó pronto esa conexión especial. Veía cómo el pequeño Manuel se quedaba quieto, escuchando con atención casi reverente, como si cada canción le hablara directamente. A veces se acercaba al espejo y cantaba en voz baja, sin intención de ser escuchado, sin buscar aplausos. Era un acto íntimo, casi secreto, en el que la música se convertía en un lenguaje propio. Su padre, en cambio, representaba la voz de la realidad. Creía en la estabilidad, en los caminos seguros, en las profesiones que garantizan un futuro claro. La idea de dedicarse al arte no encajaba en esa visión. En casa no se hablaba de escenarios ni de fama, se hablaba de responsabilidad y esfuerzo. Ese contraste marcó profundamente a Manuel. Aprendió desde niño a guardar sus sueños, a no expresarlos en voz alta. La música se volvió su refugio silencioso, el lugar donde podía ser él mismo sin ser juzgado. Cantaba cuando estaba solo, cuando nadie lo veía, como si temiera que compartir ese deseo pudiera hacerlo desaparecer. En la escuela era un niño reservado, no buscaba llamar la atención ni destacarse en exceso. Pero cuando llegaban los festivales escolares y le tocaba cantar, algo cambiaba por completo. Su timidez se desvanecía y su voz llenaba el espacio con una fuerza inesperada. Los maestros lo notaron. Había algo distinto en ese niño que no solo entonaba bien, sino que transmitía emoción. Una vez, uno de ellos le dijo una frase que quedaría grabada para siempre en su memoria. Tú no solo cantas, haces sentir. Esa idea lo acompañó durante años. No sabía de técnica vocal ni de teoría musical, pero entendía algo esencial. La música no era para lucirse, era para conectar. Esa comprensión temprana sería la base de todo lo que vendría después. Durante su adolescencia, mientras muchos de sus compañeros pensaban en carreras tradicionales o en dejar atrás los sueños infantiles, Manuel seguía aferrado a la música. Escuchaba una y otra vez a los grandes intérpretes de la época, tratando de entender cómo lograban emocionar con una sola frase. No quería imitarlos, quería aprender de ellos, descubrir el secreto de esa conexión invisible con el público. Aún así, seguía cantando a escondidas, no por vergüenza, sino por respeto a un entorno que no veía ese camino como una opción real. La música era su mundo privado, su espacio de libertad en una vida marcada por normas claras. Esa dualidad, entre lo que sentía y lo que debía mostrar,
comenzó a formar el carácter del hombre que más tarde aprendería a sostener el silencio con elegancia. En esas noches solitarias, mirando la ciudad desde la azotea de su casa, imaginaba escenarios imposibles. Se veía cantando frente a un público que aún no existía, escuchando aplausos que solo vivían en su mente. No era ambición desmedida, era una certeza íntima, casi inexplicable, de que su vida estaba ligada a la voz. Sin contactos, sin influencias y sin un plan claro, ese sueño parecía lejano, pero había algo más fuerte que el miedo o la duda. Una convicción silenciosa que no lo abandonaba, la sensación de que había nacido para cantar, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo. Esa infancia y adolescencia, marcadas por la contención y el silencio, moldearon a un artista que aprendería a expresar en canciones todo lo que no decía en palabras. Cada emoción guardada, cada deseo oculto, se convertiría más adelante en una interpretación cargada de verdad. Antes de ser el ídolo que el mundo conocería, Manuel Mijares fue un niño que aprendió a sentir profundamente y a callar con dignidad. El talento de Manuel Mijares no tardó en hacerse evidente fuera de casa. A principios de los años 70, cuando se integró al coro de su escuela, comenzó a destacarse de inmediato. Su voz no era solo potente, sino capaz de transmitir emociones que pocos podían comprender. Los maestros lo escuchaban con asombro, y los compañeros, aunque sorprendidos, sentían que algo especial surgía en cada nota que él entonaba. A pesar de su evidente habilidad, el camino hacia la fama no fue fácil. Muchos intentos de entrar al mundo profesional se encontraron con rechazos constantes. Le decían que su estilo era demasiado clásico, que su voz seria no encajaba con las tendencias del momento, que debía adaptarse o abandonar. Cada no se convirtió en un desafío silencioso que fortaleció su determinación. Durante ese tiempo trabajó cantando jingles publicitarios y participando en coros de programas de televisión. No era el reconocimiento que soñaba, pero eran pasos esenciales para construir experiencia y reputación. Cada ensayo, cada grabación, cada oportunidad pequeña servía para pulir su técnica y reforzar su autenticidad. Manuel nunca quiso imitar a nadie, su objetivo era emocionar, tocar el corazón del oyente con su voz. El punto de inflexión llegó en 1981. Cuando fue seleccionado para representar a México en el Festival OEI de la Canción. Allí, frente a un público de alcance continental, Manuel sintió la mezcla de nervios, respeto y una certeza interna de que todo lo vivido lo había preparado para ese instante. Al cantar, su voz llenó el auditorio con una profundidad que parecía celestial, transmitiendo fuerza, emoción y sinceridad sin necesidad de artificios. Ese momento cambió su trayectoria para siempre. Productores y músicos comenzaron a notar que no era solo un intérprete más, sino un artista auténtico capaz de conectar con cualquier audiencia. Pronto llegaron sus primeros contratos, sus primeras grabaciones profesionales y la construcción de una carrera sólida basada en talento genuino y disciplina rigurosa. Su primer disco consolidó lo que hasta entonces era solo promesa. Manuel Mijares había encontrado su lugar en el mundo. Sus canciones no solo entretenían, eran confesiones envueltas en melodía, fragmentos de su vida convertidos en letras que hablaban de amor, desamor, esperanza y resistencia. Cada interpretación era un espejo donde los oyentes podían reconocerse, sentir y recordar momentos propios. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de romanticismo, elegancia y autenticidad. Mientras otros competían con escándalos o modas pasajeras, Mijares mantenía un estilo sobrio y emocionalmente genuino. Su discreción y respeto por la música lo diferenciaban, su éxito no dependía de la ostentación ni de la provocación, sino de la honestidad de cada nota que interpretaba.
La consolidación de su carrera no significó un escape de la soledad o de la presión. Las giras interminables, los hoteles impersonales y la constante exposición mediática pesaban. Pero Mijares aprendió a usar la música como refugio y trinchera. Cada canción era un acto de resistencia. Una manera de conectar y sanar al mismo tiempo. Su voz se convirtió en una presencia constante en la vida de quienes lo escuchaban. Un hilo invisible que unía emociones y recuerdos. Fue en este periodo cuando nació la balada que lo consolidaría como Soldado del Amor. No era solo un éxito comercial, sino una declaración de vida, un himno sobre la perseverancia en el amor y la dignidad de quienes aman sin rendirse. La canción cruzó fronteras, convirtiéndose en un referente de toda una generación que encontraba en ella su propia historia emocional. Sin embargo, el ascenso a la fama también trajo batallas internas. Aunque la voz conquistaba escenarios y corazones, dentro de él se libraban guerras silenciosas, soledad, sacrificios, compromisos y la presión de mantener una imagen perfecta. Cada aplauso era una victoria, pero también un recordatorio de la distancia entre la admiración pública y la intimidad personal. Aún así, Mijares se mantuvo fiel a su esencia, no buscaba reinventarse para agradar, no cambiaba su estilo ni su autenticidad por modas pasajeras. Cada presentación transmitía lo que siempre había aprendido, que el arte verdadero nace del alma, no del aplauso. Con el tiempo, esa coherencia lo convirtió en un referente absoluto del romanticismo latinoamericano, un ídolo respetado y querido por su talento y por su humanidad. Durante los años 80, Manuel Mijares alcanzó sus canciones sonaban en radios, bodas, plazas y hogares, su presencia llenaba escenarios y corazones por igual. Cada disco consolidaba su fama, y cada concierto demostraba que su voz no solo era técnica, sino capaz de transmitir emoción pura. Mijares se había convertido en un ícono, el Soldado del Amor, símbolo de romanticismo y constancia. Pero la fama también tenía su lado oscuro. Los aplausos no podían reemplazar la soledad que a veces sentía en los camerinos. Los hoteles vacíos y las noches interminables. La presión de mantener una imagen impecable, de ser siempre elegante y controlado, pesaba en cada gesto. Aunque el público veía al artista, pocas personas conocían al hombre detrás de la voz perfecta. Durante esos años comenzó a escribir más para sí mismo. No eran canciones comerciales, sino pensamientos, emociones y reflexiones convertidas en letras íntimas. Hablaban del amor como un campo de batalla, donde incluso el vencedor queda marcado. Estos escritos reflejaban la vulnerabilidad que nunca mostraba en público y que solo él podía comprender. Fue también la época en la que Lucero entró en su vida. La joven estrella, conocida por su talento y carisma, captó la atención de Mijares durante un evento musical. Lo que comenzó como admiración profesional se transformó en una conexión profunda. Un vínculo que el público comenzaría a notar a través de miradas, gestos y colaboraciones. El amor surgió en medio de la fama, uniendo a dos almas que entendían la exigencia del mundo del espectáculo. Mantener esa relación en secreto fue un desafío. Los rumores crecían, las cámaras los seguían, y la atención mediática no les permitía vivir su amor con normalidad. Sin embargo, la química entre ellos era innegable y, eventualmente, hicieron pública su relación, convirtiéndose en la pareja más comentada de México. La unión representaba un cuento de hadas moderno, dos voces, dos corazones, un destino compartido. 1997. Mijares y Lucero se casaron en una ceremonia televisada que paralizó al país. Fue un evento que combinó elegancia, emoción y espectáculo, un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva de millones.
La prensa y los fans celebraron la unión como la boda del siglo. Y la pareja se convirtió en símbolo de amor y estabilidad en la industria musical. No obstante, detrás de la perfección pública había desafíos constantes. La rutina de giras, conciertos y entrevistas comenzaba a desgastar la relación. Las conversaciones se acortaban, los momentos juntos se reducían y las ausencias aumentaban. Lo que comenzó como un refugio de amor y apoyo mutuo se transformaba lentamente en una lucha silenciosa por mantener la conexión viva. La distancia emocional se volvió evidente. Aún compartiendo el mismo hogar, ambos comenzaron a experimentar soledad interna. El amor seguía presente, pero los silencios llenaban los espacios que antes estaban ocupados por risas y música. Fue una etapa de introspección, donde cada uno aprendió que incluso el amor más profundo puede enfrentar pruebas que el público no percibe. Finalmente, sin dramatismos ni escándalos, la pareja decidió separarse. La declaración fue serena, se seguían queriendo, pero sus vidas tomaban caminos diferentes. Manuel Mijares enfrentó la separación con discreción y madurez, reconociendo la importancia de Lucero en su vida y en la crianza de sus hijos. El público, aunque impactado, entendió que algunas historias de amor no terminan en fracaso, sino en transformación. Años después, Mijares reflexionaría sobre esta etapa de su vida. Conoció que la música siempre había sido su refugio, que la separación le enseñó a amar de una manera más consciente y a valorar cada instante vivido. El dolor no debilitó su voz, sino que la enriqueció, aportando una profundidad emocional que se percibe en cada interpretación posterior. El soldado del amor aprendió que incluso tras la pérdida, se puede renacer, mantener la autenticidad y continuar acompañando a quienes lo escuchan con su arte. Después de la separación, Manuel Mijares encontró en la música un refugio más profundo que nunca. No era solo un medio para entretener, sino una forma de procesar emociones, de reconciliarse con la vida y de aprender a amar desde la memoria. Sus canciones comenzaron a reflejar nostalgia, gratitud y la madurez adquirida tras años de experiencias intensas, tanto en el amor como en la fama. Lucero, por su parte, siguió su camino con la misma elegancia y profesionalismo que siempre la caracterizó. Aunque ya no compartían el mismo techo como pareja, mantuvieron un vínculo sólido por el bienestar de sus hijos y por el respeto mutuo. El público comprendió que no todos los finales son derrotas, a veces. El amor se transforma en otra forma de presencia y cuidado. Durante estos años, Mijares se volvió más introspectivo. Valoraba los momentos sencillos, una comida familiar, un atardecer tranquilo, una conversación sin cámaras. Aprendió que la vida, al igual que la música, tiene pausas y silencios que son tan importantes como las notas mismas. Cada canción nueva llevaba consigo un matiz distinto, una intención más clara y una emoción más profunda. Su regreso a los escenarios no buscaba aplausos ni reconocimiento. Cantaba porque necesitaba expresarse, porque la música seguía siendo su manera de vivir. Cada presentación mostraba a un hombre renovado, consciente de su pasado, agradecido por lo vivido y comprometido a transmitir verdad en cada interpretación. Su autenticidad volvió a enamorar al público, que reconocía en él no solo al ídolo, sino al hombre que había superado el dolor y la soledad. A lo largo de esta etapa, los hijos de Mijares se convirtieron en su ancla emocional. Encontró en ellos la razón para seguir adelante, para mantener viva la pasión por el escenario y para transmitir un legado de valores y amor. La relación con Lucero, aunque ya no romántica, siguió siendo de respeto, admiración y colaboración cuando era necesario. Ambos demostraron que se puede mantener un vínculo significativo más allá de la separación. Artísticamente,
Mijares continuó reinventándose sin perder su esencia. Cada interpretación reflejaba la experiencia de la vida real, las cicatrices invisibles que llevaba consigo y la sabiduría que solo se obtiene tras superar dificultades. Su música ya no era solo entretenimiento, era una lección de resiliencia, de fuerza interior y de autenticidad para quienes lo escuchaban. Con el tiempo, su carrera se transformó en un legado emocional. Sus canciones siguieron acompañando a nuevas generaciones, demostrando que el amor verdadero no siempre necesita ser eterno para dejar una huella profunda. Mijares enseñó que el arte puede ser un vehículo de sanación, y que incluso en la transformación del amor se puede encontrar belleza, gratitud y significado. El público que lo había visto enfrentar la fama, la separación y la soledad comprendió que el soldado del amor no se mide por los aplausos, sino por su capacidad de seguir cantando y amando a pesar de las heridas. Cada concierto, cada nota y cada silencio en el escenario reflejaban no solo talento, sino también la experiencia de un hombre que aprendió a vivir con intensidad y a transmitir esa intensidad a quienes lo escuchan. En esta última etapa de su historia, Manuel Mijares consolidó un renacimiento personal y artístico. Después de enfrentar la soledad, la presión de la fama y la separación, descubrió que la verdadera fortaleza no reside en aparentar perfección, sino en aceptar la vulnerabilidad y transformarla en arte. Cada canción que interpretaba llevaba consigo un pedazo de su alma, un reflejo de su vida, de sus pérdidas y de su capacidad para seguir amando. Su regreso a los escenarios mostró a un hombre pleno, consciente de su propósito y en paz con su historia. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su autenticidad era suficiente para conectar con su público. Los aplausos y la fama eran secundarios, lo importante era acompañar a quienes escuchaban su música, transmitir emociones genuinas y dejar un legado que trascendiera generaciones. Manuel aprendió que el amor no desaparece con la distancia ni con los cambios de la vida, sino que se transforma. Su relación con Lucero, aunque evolucionada, siempre permanecería como un capítulo significativo, lleno de respeto, gratitud y aprendizaje. La experiencia le permitió amar con mayor conciencia, valorar los momentos compartidos y comprender que algunas historias no terminan, solo cambian de forma. Artísticamente, Mijares continuó siendo un referente de romanticismo y sensibilidad. Su voz seguía resonando en bodas, celebraciones y momentos íntimos, demostrando que la música tiene un poder universal que trasciende el tiempo y las generaciones. Cada interpretación reflejaba madurez, honestidad y la profundidad de un hombre que ha vivido plenamente y ha sabido convertir el dolor en belleza. Su legado no se mide en discos vendidos ni en premios acumulados, sino en la capacidad de tocar corazones, acompañar emociones y ofrecer consuelo a través de la música. Mijares se convirtió en un ejemplo de resiliencia, un símbolo de cómo la vida puede enseñar a amar, sanar y renacer, incluso después de las pruebas más duras. Su historia demuestra que la autenticidad, la dedicación y la sensibilidad son los verdaderos pilares de un artista eterno. Hoy, Manuel Mijares no solo sigue cantando, sino que lo hace con una libertad y una serenidad que solo se adquieren tras superar la adversidad. Su voz es la misma que emocionó a millones, pero ahora lleva la profundidad de quien ha vivido, amado y aprendido a valorar cada instante. El hombre que alguna vez soñó frente a un espejo se ha convertido en un referente universal de amor, arte y humanidad. Y así termina este recorrido por la vida de Manuel Mijares, un viaje desde la infancia soñadora, pasando por la lucha silenciosa, los éxitos, los amores, las pérdidas y la madurez emocional. Un testimonio de que los artistas también son humanos, que las heridas pueden convertirse en fuerza y que la verdad